Muchas gracias. Pues aquí seguimos todavía disfrutando del programa. A toda la gente que todavía está viéndonos, le mandamos un saludo muy grandote. Qué mejor de verdad que cerrar con broche de oro este programa a través del género norteño, con ustedes, grandes invitados. Y platicaban hace unos momentos con mi compañero Enrique, pues a través de su nuevo disco que ya está próximo a salir. Estamos casi a mes y medio, ¿no? Sí, ya mero va a salir el día 29 de julio. Sí. 29 de julio, la discografía número 9. Así es, 10 años de carrera, el disco número 9 que está a punto de salir. Y pues tocamos la canción Todo es Diferente, que es la canción nueva. Que es el sencillo que se va a lanzar. Las que actualmente nos van a interpretar son del disco anterior, ¿cierto? Así que también tuvieron muchísimo éxito entre la gente y bueno. Claro que sí, nos ha dado muchos privilegios de estar en bastantes ciudades y pues ha llegado al gusto de muchas gentes y niños. A la gente, a la música de la maquinaria norteña, a los niños les gusta mucho. De repente se quieren subir al escenario a cantar con nosotros. Pues nosotros con gusto, ¿verdad? Que más que si a un niño le gusta una canción de uno, pues eso quiere decir que tiene algo, ¿verdad? Qué mejor que la disfruten, oiga, pero no nada más el público mexicano, también habla de lo mucho que lo siguen el público norteamericano ustedes. Así es, pues nosotros de hecho empezamos la carrera en Estados Unidos, y pues aquí en México también siempre hemos visitado muchos estados, más bien del norte de la República, pero pues la música pues hay que extenderla para más lugares, ¿verdad? Nosotros también actualmente pues sabemos que nos están tocando también en Guatemala y pues pronto lo que quisiéramos es pisar todos esos lugares nuevos en este año, lo que falta de este año y en el que sigue. Excelente, pues qué mejor que al lado de su público, el público mexicano, norteamericano, a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Que quizás puedan disfrutar su música y de lo que viene, que es el nuevo disco que ya está próximo a presentarse. Los dejo con esta interpretación. Bien. Les doy la bienvenida nuevamente. Gracias. Has dejado de quererme, lo he notado, que no soy parte importante para ti, que de un tiempo para acá mucho has cambiado, que conmigo no quieres ni sonreír y ya imagino las razones de tu cambio, mas si te pregunto es para confirmar que ya mi cariño por otro has cambiado y que ya otro tipo ocupa mi lugar. No te reprocho, al contrario sé entender, y si te marchas, amor, que te vaya bien. No voy a detenerte, si quieres irte vete, si lo haces voy a respetar tu decisión. No voy a detenerte, que tengas mucha suerte, aunque por dentro me destroce el corazón. Dejaré que te despidas y ojalá que te haga más feliz que yo. No te reprocho, al contrario es entender, y si te marchas, amor, que te vaya bien. No voy a detenerte, si quieres irte vete, si lo haces voy a respetar tu decisión. No voy a detenerte, que tengas mucha suerte, aunque por dentro me destroce el corazón. Dejaré que te despidas y ojalá que te haga más feliz que yo. Dejaré que te despidas y ojalá que te haga más feliz que yo. Muy bien. 10 años de carrera que los respaldan, y si nos vamos a recordar a través de su historia, del primer proyecto musical,
¿Cómo lo formaron? ¿Cómo forman esta agrupación? ¿Bajo la influencia de alguien? ¿Siempre les ha gustado la música? ¿Les apasiona esto que hacen? Bueno, de hecho, a nosotros siempre desde muy pequeños, a todos nosotros nos ha gustado la música, nuestros padres han sido músicos, ellos nos inculcaron lo que es la música y de hecho esta agrupación la hicimos porque mi compadre Keith, el saxofón, fue el que le dio la cosquillita de hacer una agrupación nueva. Él andaba antes en otra agrupación, pero dijo, yo voy a hacer mi grupo y pues ellos son 3 hermanos, el acordeón y la batería, y pues ya nomás me invitaron a mí y a mi otro compañero y pues aquí estamos todavía, ya 10 años, parece que apenas fue ayer, pero o sea, porque se pasan muy rápido, pero también son muchos logros los que hemos hecho y pues también satisfacciones de la gente que nos quiere y pues aquí andamos. Del público que lo siga, porque si nos ponemos a ver o nos ponemos a hacer también un recuento de todo, es casi un disco por año. O sea, Claro, es un número así es. importante, ¿no? Al final. Pues lo que pasa es que también pues no hay tiempo para más, ¿verdad? Nosotros que quisiéramos. Pero es muy buen número. Sí, claro. Y se ha hecho cada vez un disco por año porque han salido canciones pues, populares en cada disco, entonces pues le damos el tiempo a cada canción que viva su momento, ¿no? Entonces por eso lo hacemos así. Nosotros al momento pues ya ves que estamos, nos falta un disco por un año de los 10 años. Bueno, porque, pero ya casi. porque el primer año pues sí, no había disquera todavía que nos levantara, ¿verdad? O sea, por eso si no ya tuviéramos los 10, pero igual han sido muchas bendiciones en 10 años. Me da muchísimo gusto, de verdad, y que la puedan compartir con nosotros. Los dejo con este segundo tema. Claro, Así es. claro que sí. Gracias. Ya dime adiós, porque te aferras a lo que no puedo darte. Si estás buscando amor, creo que te equivocaste. Porque no vas y buscas pero en otra parte. Ya dime adiós, antes de que me hagas caer con esos labios. Si sé que solo voy a provocarte llanto y al fin de cuentas vas a terminarme odiando. Para que amarte si yo sé que esto no va a acabar muy bien, vas a llorar y sufrirás pues me conozco, ya lo sé. Cuando me entregan limpiamente el corazón, no sé querer. Para que amarte tú no necesitas a alguien como yo. No te convengo, tú eres buena, vete y busca algo mejor que si se entregue así como tú lo haces con todito el corazón. Maquinaria, compadre. Para que amarte si yo sé que esto no va a acabar muy bien, vas a llorar y sufrirás pues me conozco, ya lo sé. Cuando me entregan limpiamente el corazón, no sé querer. Para que amarte tú no necesitas a alguien como yo. No te convengo, tú eres buena, vete y busca algo mejor que si se entregue así como tú lo haces con todito el corazón. Y así cerramos este Gracias. bloque con la maquinaria norteña. Antes de irnos, compártanos sus redes sociales, pero sobre todo las presentaciones que van a tener. Así es, ya pues en cortito. Así es, este viernes estamos aquí en la ciudad de Naucalpan, en el Estado de México, y también tenemos presentaciones el sábado y domingo en San Luis Potosí. Nosotros pues a toda la gente le encargamos que nos sigan. Tenemos una página que es quemaquinaria.com, que es la página oficial de la maquinaria. Ahí encuentran Instagram, que sería la maquinaria norteña, el Facebook es la maquinaria oficial, Twitter la _maquinaria y el Snapchat
es Maquinaria 1. Así que Órale. comunicados están de sobra. Estamos de más, sí, claro. Muy bien, me da mucho gusto que estén interactuando con su público, que creo que también es la base de estos 10 años de la Maquinaria. Sin lugar a dudas, eso es. Gracias de verdad, nos vemos Gracias, muy pronto. bendiciones. Hasta luego.